Cuando nosotros empezamos con el sistema reproductor femenino, nosotros no contamos con lo que son genitales externos, ¿sí? Entonces lo que es la región del pudendo nosotros no la podemos ver en el anfiteatro. Entonces esa porción pues se la ahorran. Es como una ventaja y desventaja al mismo tiempo, pero pues igualmente la parte teórica la deben estudiar. ¿Listo? Entonces pues vamos a partir de genitales internos y pues nos vamos a enfocar principalmente en lo que es vagina, posteriormente útero, luego tubas uterinas y finalmente pues vemos los ligamentos, ¿sí? Ahora, para empezar, lo que me interesa es que ustedes tengan en cuenta gracias, Nico. Entonces, para empezar, lo que quiero que tengan en cuenta son las relaciones en cuanto al sistema reproductor femenino. ¿Listo? Entonces vamos a partir de que anteriormente la vagina se relaciona con qué estructura. Con la vejiga y con... ¿Con quién? No, con la sínfisis púbica se relaciona la vejiga. ¿No es la vejiga y el La recto? vejiga. No, el recto posteriormente. Posterior. Entonces, anteriormente, la vagina se va a relacionar con lo que es la uretra y la vejiga. ¿Listo? Con ambas estructuras. Y posteriormente se va a relacionar con el recto. ¿Listo? Bien. Entonces, en esos dos espacios, en esas dos divisiones entre vejiga y útero y recto, vamos a tener dos recesos. ¿Listo? Acá no vemos muy bien el receso recto vesical, que estaría acá anteriormente. Hay una muestra en la que se ven. ¿Cómo tienen esos rectos? O sea, el receso recto femoral, perdón. ¿Recto femoral? Sí, o sea, ¿qué función cumplen los recesos? Ah, los recesos. No, pues en la guía estaban que qué función cumplen. Yo nunca le he dado una importancia clínica a una función. Solo un espacio. Sí, un espacio. Se me perdió. Una muestra. ¿Eso no tienen otro nombre? Acá. Bien. Entonces, acá vamos a tener anteriormente lo que es la vejiga y este va a ser el receso rectovesical. ¿Listo? Entonces, pues los recesos simplemente se los señalarían de esta manera. Les colocan un alfiler ahí, receso rectovesical. ¿Bien? Y posteriormente tendríamos acá el receso recto uterino. Este también lo van a conocer como el fondo del saco de Douglas, ¿sí? Pero es un epónimo y ustedes saben que los epónimos en anfiteatro pues no son bien recibidos. Recto uterino. Pero el anterior es recto vesical. Este es el anterior, recto vesical. ¿Por qué recto? No sería Perdón, útero vesical. útero vesical, perdón. Ajá. Recto uterino, útero vesical. ¿Listo? Bien, eso en cuanto a los recesos, en cuanto a las relaciones anteriores y posteriores. Ahora, ¿de qué manera cuando ustedes toman una muestra de sistema reproductor femenino, cómo se ubican qué es anterior y qué es posterior? Los ovarios. Los ovarios están posteriormente. ¿Cuál otra referencia? Si les quitan los ovarios, ¿qué otra referencia toman? Que es más plano en el anterior, pues está el recto. Porque eso habían mencionado Sí, en todo el año. yo no creo que se cumplan todos, sí. Entonces, pues me costaría. ¿Qué otro criterio tienen? Pues, pues si está el recto y la vejiga. Entonces, por el recto y la vejiga también se pueden ubicar y por el ligamento redondo. ¿Listo? Entonces, el ligamento redondo también les indica a ustedes de que están viendo la cara anterior. De esa forma, ustedes se ubican en qué es anterior y qué es posterior. Y pues, evidentemente, si tienen la vejiga, pues les facilita el trabajo. Sí. Ajá, sí, es anterior. Ahora partimos de la vagina. Entonces,
En cuanto a la vagina, es un conducto compuesto tanto por tejido fibroso como por músculo, ¿sí? Y le vamos a asignar 3 capas como lo hacemos normalmente. Entonces les asignamos una mucosa, les asignamos una capa muscular y en el caso de la vagina asignamos una adventicia, que es la capa más externa. La capa más interna es una mucosa, la mucosa vaginal, y ella va a estar compuesta por un epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Bien? Tengan en cuenta que siempre que hay un epitelio plano estratificado no queratinizado es con el objetivo de que a esa porción de ese órgano necesitamos asignarle cierta resistencia. ¿Bien? Entonces, sí, entonces el no queratinizado lo pueden reemplazar por húmedo y el plano lo pueden reemplazar por escamoso. ¿Bien? Si lo ponen de esa manera sería, si preguntan por epitelio sería el epitelio, ¿no? Si fuera la estructura, Sí, ¿qué sería? no creo que lo pregunten como epitelio únicamente. Serían pliegues. Rugas vaginales, ¿sí? Pero ya vamos para allá. Ay, eso dijo allá la proteína. Sí, cuando se O sea, Entonces, tengan en cuenta lo que les decía anteriormente y siempre relaciónenlo, por ejemplo, con el sistema respiratorio. Ustedes recuerdan que la nasofaringe tenía un epitelio respiratorio, ¿sí? Y que la orofaringe y la laringofaringe, como estaban en contacto con el alimento y estaban más sometidos a lo que son fuerzas de fricción, pues iba a tener un epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces ese epitelio generalmente se asigna como para ganar resistencia. Entonces, en la vagina, como en el proceso del coito, de la relación sexual, pues va a estar sometida a ciertos traumatismos, entre comillas, pues entonces se le asigna un epitelio un poco más resistente. ¿Bien? Y pues también el trabajo de parto pues requiere de una mayor resistencia por parte del epitelio. Bien. Es característico en la vagina que la mucosa presente esos repliegues, que es lo que denominamos rugas vaginales, ¿sí? Y esas rugas vaginales pues tienen una función y es la de retener el contenido seminal, ¿sí? Entonces tan pronto se realiza la eyaculación, pues esas arrugas van a tener la función de que los espermatozoides queden como almacenados o queden contenidos y no vuelvan a salir, ¿sí? Se evite la salida del contenido seminal. Esa es básicamente la función de las arrugas vaginales. Ahora, en cuanto a la mucosa de la vagina hay algo bastante interesante, bastante particular, y es que cuando es estimulada por los estrógenos, las células de ese epitelio van a sintetizar y van a almacenar glucógeno. ¿Listo? ¿Con qué objetivo? Sintetizan glucógeno con el objetivo de que la flora bacteriana que se encuentra en la vagina pueda metabolizar ese glucógeno y lo convierta en ácido láctico. ¿Para qué creen que es necesario? Para matar infecciones. Ok, pero ¿eso qué implica anteriormente? Cambiar no es para cambiar el pH. Ajá, entonces para mantener un pH bastante ácido, ¿listo? Entonces el ácido láctico contribuye a eso, a descender el pH, a volverlo un poco más ácido. Cuando algo interfiere en ese proceso de acidificación, o en ese proceso de reducción del pH, pues se torna más vulnerable o más susceptible a lo que son invasiones patógenas, principalmente por hongos. ¿Bien? Entonces esa es la importancia de la mucosa vaginal en ese sentido. Ajá, ayuda a mantener el pH ácido. Bien, luego vamos a tener una capa muscular que va a estar constituida por fibras circulares y fibras longitudinales. Es importante que coloquen eso porque recuerdan cuando estaban en el sistema digestivo, cómo les pedían que respondieran en el esófago, fibras circulares y longitudinales de músculo liso. Entonces hagan lo mismo acá en la vagina. Ahora, ese músculo liso de la vagina va a estar inervado simpáticamente, ¿sí? Tiene un predominio simpático y actúa sobre receptores beta 2. ¿Recuerdan qué hacían los receptores beta 2 en el uréter? ¿Activan el peristaltismo? No, eso es M3 y es por el parasimpático. ¿Lo constreñía? No, al contrario. Entonces lo relaja, ¿listo? Lo relaja o causa una dilatación. ¿Bien? Cuando actúa sobre el simpático. Cuando actúa sobre receptores beta 2. Esa relajación, pues básicamente en lo que va a tener lugar, pues es
que en el momento del coito, pues la vagina pueda como distenderse un poco más, y pueda relajarse un poco más y pues facilite el proceso de reproducción. Esa es la función que tiene básicamente el músculo de la vagina. Supongo que en el trabajo, en el proceso de parto, pues evidentemente también va a tener una estimulación simpática para facilitar pues la salida, ¿sí? Entonces yo creo que actúa en esos dos momentos. Bien. Y finalmente tenemos una capa más externa que es la adventicia, que es tejido conectivo, generalmente es tejido conectivo laxo. Bien. Ahora, cuando nosotros abrimos de esta manera la vagina, pues nosotros vemos profundamente lo que es el exocervix. ¿Listo? Y es básicamente pues la visión que nosotros tendríamos al hacer una citología, ¿sí? Profundamente se encuentra el exocervix. Bien. Cuando nosotros, esto es básicamente el mismo corte, pero pues hemos quitado mayor parte de la vagina, ¿sí? Y pues nos quedamos con esto. Eso sería el canal vaginal, que se puede decir. Sí, canal vaginal. Ahora, en cuanto a la vagina, quedan 4 estructuras más que nombrar, que son los fornices. Bien, y tenemos 4 fornices, uno anterior, uno posterior y 2 laterales, uno derecho y uno izquierdo. Y por eso es importante que sepan cómo ubicar la muestra en qué es anterior y qué es posterior, pues para determinar los fornices, ¿sí? Pero con el fornis también se podría ubicarlo, porque obviamente el fornis posterior, que es como más profundo. Sí. La cuestión es que si nosotros tenemos esto aquí así, ajá, entonces no se dejen engañar, por esta profundidad, porque pues, o sea, no lo culpo porque tiene mucha lógica, tiene mucho sentido de decir que este es el fornix posterior, porque el fornix posterior es más profundo, ¿sí? Entonces, pero vamos a ubicarnos por lo siguiente. Acá vemos los ovarios, y si tenemos los ovarios, entonces este va a ser el fornix posterior. ¿Bien? Y ese fornix posterior también recibe el nombre de laguna seminal. Y es justamente, la función de los fornices va a ser la misma que las arrugas vaginales. ¿Bien? Entonces es retener el contenido seminal, de tal forma que facilite que los espermatozoides puedan ingresar a través del exocervix al útero y posteriormente a las tubas uterinas. Entonces hay que ubicar primero la muestra. Acá tenemos posterior. Entonces, pues ahí estaría posterior. Bien. El fornix posterior pues cumple como una mayor función en el sentido de que protruye un poco más, es un poco más profundo, entonces tiene como... yo ahorita la tomo. Para medicina no se dan. Bien. Cuando hay un cambio de epitelio por razones patológicas, ¿dónde es que se mira? Se mira acá, en la transición entre exocervix y endocervix. ¿Cuáles son los epitelios que hay? Ya ahorita lo mencionamos. Ya de toda la caracterización histológica ya la vamos a hablar. Entonces tenemos el fornix posterior, acá tendríamos el fornix anterior. Y pues ya ubicando la muestra, yo sé que esto es posterior, esto es anterior, entonces esto va a ser derecho y esto va a ser izquierdo. Bien. Derecho e izquierdo. Listo. Eso en... Fornix lateral. Sí. Ya que me dice eso, es importante que lo coloquen fornix vaginal anterior, fornix vaginal lateral izquierdo, fornix vaginal. Sí, colóquenle la palabra vaginal, bastante importante. Hay varios fornix, aparte de vaginal. Hay más de un fornis. En donde hay otro fornix. Una fuerte, pero sí creo que lo escuchan. Sí, ¿verdad? Como en el sistema nervioso. Entonces, en lo que es encéfalo también tenemos fornix. ¿Sí? Teníamos columnas anteriores y columnas posteriores del fornix. Los epitelios, ¿no? Sí, ya vamos a hablar de eso. Entonces, la mucosa vaginal, por cierto, tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado. Al primer grupo ya les dije que pues procuraran aclarar con los profesores, porque algunos profesores pues dijeron que podía ser paraqueratinizado. Cuando mencionan paraqueratinizado quiere decir que es parcialmente queratinizado, ¿sí? Y los libros pues a veces lo mencionan y dicen que sí es cierto, o sea, las células más superficiales pueden tener ciertos gránulos de queratohialina, pero pues se toma en general como si no fuera queratinizado. ¿Listo? Y ese va a ser el mismo epitelio del exocervix. Entonces esto que estamos viendo acá es exocervix. Entonces eso en cuanto a la vagina. ¿Listo? Terminamos la vagina.
En cuanto a la inervación, son más que todo información de distensión e información de dolor y va a viajar hacia los segmentos medulares de C2 a C4. Listo, es información visceral, sensibilidad visceral. Y viaja a esos segmentos medulares, S2 a C4. Si les preguntan el origen real de esa información sensitiva, recuerde que son ganglios de la raíz posterior de los segmentos medulares de C2 a C4. ¿Claros hasta ahí? Pero es lo mismo lo que usted dijo, escamoso estratificado, queratinizado. ¿Sí es lo mismo? Entonces, podemos decir epitelio plano estratificado no queratinizado. Sí. Podemos decir epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Epitelio escamoso estratificado húmedo o epitelio plano estratificado húmedo, como quieran. Entonces, por eso les decía, cuando pueden reemplazar el no queratinizado por húmedo y pueden reemplazar el plano por escamoso, como ustedes lo desean. Eso en cuanto a la vagina, la sensibilidad, entonces va a S2, S4, es una sensibilidad visceral, transmite dolor y transmite distensión, principalmente. Ahora pasamos al útero, ¿listo? Y en el útero, pues vamos a tener 3 porciones principalmente. Una que es el cuerpo, una que es el istmo y una que es el cuello uterino, ¿sí? El cuello uterino es lo mismo que solemos denominar como cervix. ¿Listo? Entonces cervix o cervical siempre hace referencia a cuello. ¿En qué otra parte del cuerpo tenemos esa palabra cervical? En las vértebras cervicales, ¿listo? ¿Y en dónde quedan las vértebras cervicales? En el cuello, ¿bien? Entonces siempre que escuchen la palabra cervical la asocian con cuello. En cuanto al cuerpo, entonces en el cuerpo nosotros podemos señalar un fondo, que es la porción más superior, y vamos a poder señalar estos cuernos, ¿listo? El primer grupo me dijo lo siguiente, y es que si les señalan ahí, o mejor acá, justo en la emergencia de las tubas uterinas, entonces colocan cuerno uterino y colocan un slash o un guión, porción intramural de la tuba uterina. Bien, entonces colocan ambas. Cuerno uterino, porción intramural De la tuba uterina. Ajá. Bien, entonces esos cuernos uterinos básicamente representan como la emergencia de las tubas uterinas del útero. Fondo, pues acá estaría el cuerpo, todo esto es el cuerpo, ese abombamiento. Y tendríamos que inferiormente él se adelgaza, ¿sí? Él se adelgaza y forma el istmo. ¿Bien? El istmo es el cambio, es cuando se está ligado. El istmo uterino. Usted ahorita hablaba de la cosa de la filología y eso. ¿Qué significa istmo? Yo sé que esto mío. Sí, istmo representa justamente eso, un estrechamiento. Es que comunica, ¿no? También que comunica, Bueno, por ejemplo en el istmo de las fauces, sí, pero generalmente es un estrechamiento. Yo sé que el istmo divide como que, o sea... El cuerpo del cuello. El cuerpo, el cuerpo Ajá. del cuello. Entonces lo que quede superiormente al istmo va a ser el cuerpo uterino y lo que quede inferior es el cuello o el cervix uterino. ¿Bien? ¿Cómo se llama la cirugía en la que pues quitan el Histerectomía. histerectomía? Ajá. ¿Y se corta por ahí? No sé el procedimiento. Bien, entonces de acá para abajo tendríamos lo que es cuello uterino. Y el cuello uterino va a tener dos porciones. Una interna, por eso va a recibir el nombre de endocervix, y una externa, que por eso va a recibir el nombre de exocervix. Bien, entonces acá nos vamos a ubicar más que todo en la región externa. Esto que están viendo es el exocervix. ¿Listo? E internamente pues estaría el endocervix. El exocervix, ténganlo presente, es un epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Bien? Epitelio del exocervix, plano estratificado no queratinizado. Ahora, préstame. Entonces, decíamos ahorita que el istmo me divide las dos regiones, el cuerpo del cuello. Entonces, de acá para abajo, cuello uterino, ¿sí? O cervix uterino. De acá para arriba, cuerpo uterino,
¿sí? O cuerpo del útero. Y esto que tenemos, esta región interna, va a ser el endocervix. Bien, y en el endocervix vamos a encontrar tres estructuras. Entonces, tenemos, empecemos por el conducto. Tenemos un conducto cervical, y el conducto cervical está delimitado por dos orificios. ¿Listo? Un orificio interno que va a estar a la altura del istmo, orificio interno del conducto cervical, y uno más externo que va a comunicar pues justamente con el exocervix Orificio interno del Ese sería del externo. conducto cervical. El último sería externo, ¿no? Orificio externo del conducto. Ajá, del conducto cervical. Está el conducto, el orificio interno y el orificio externo. Así es. Bien. Ahora, Pero ahí se lo han puesto casi en todo el istmo, ¿no? sí. No se puede confundir. No, porque es que el istmo se lo señalarían Solo externamente. Ah, Ajá. ok. Bien. Ahora, el epitelio de ese endocervix es cilíndrico simple mucosecretor. Bien, y va a ser el mismo del endometrio. Mucosecretor o glandular. Usted ahorita nos dijo que cuando era plano estratificado era para generar mayor resistencia. Ajá, mayor resistencia. Entonces los cilíndricos simples, ¿para qué serían? Justamente para esa función mucosecretor. Mucosecretor. Ujú. Aunque, por ejemplo, en lo que es sistema digestivo, pues también cumple una función de reabsorción. De absorción, perdón, no reabsorción. De absorción, pero pues es más que todo por las microvellosidades. Los cilíndricos son los que producen, o sea, cuando digan cilíndricos que produce, ¿es mucosecretor? No siempre. No siempre.